que antes de comenzar, quisiéramos que fuéramos a las Escrituras y vamos a 2 de Timoteo 3, 15 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Vamos a pedir a nuestro hermano Aníbal si nos puede llevar en oración antes de comenzar este sermón. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por una vez más, Señor, habernos reunido aquí, Señor, para escuchar tu palabra, para bendecir tu nombre, para glorificarte, Señor. Te pedimos ahora, Señor, que tú dirijas a nuestro hermano César en esta prédica que él nos va a traer, Señor. Sé con él para que tu palabra, Señor, se escuche a través de su boca, Señor. Que todo aquello que él nos traiga, Señor, venga, Señor, del corazón, como sabemos que viene, Señor. Gracias te damos por eso y te pedimos, Señor, que nos continúes bendiciendo, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, nosotros nos encontramos en un momento de la historia bien particular, específicamente para nosotros que somos cristianos protestantes. En este año, en este mes, el 31 de octubre, nosotros celebramos la gran reforma protestante que ocurrió en el siglo XVI, en el 1517, el 31 de octubre. O sea que no podemos dejar pasar la oportunidad de presentar y empezar a hablar de lo sucedido en ese momento, ¿verdad? Por eso es que me tocó la tarea de comenzar lo que será una serie de sermones que vamos a estar recibiendo durante las próximas semanas. Diferentes pastores, va a estar el pastor Jonathan de la Iglesia Nueva Jerusalén, el pastor Kevin va a traer varios sermones referentes a esto. Así que me tocó abrir, ¿verdad?, lo que sucedió en la Reforma Protestante y qué sucedió más allá de el acto de Martín Lutero clavar las 95 tesis en la puerta del castillo de la iglesia de Wittenberg, right? Así que vamos a empezar a discutir parte del sermón, y el sermón se titula La Gran Reforma Protestante y la Doctrina de la Sola Escritura, ¿verdad? La doctrina de la Escritura solamente. Porque muchas de las cosas, cuando hablamos de la Reforma Protestante, y uno de los puntos importantes y que resaltan de lo que Martín Lutero hizo en ese periodo y los demás reformadores, era la doctrina de la justificación por la fe. Es importante la doctrina de la justificación por la fe. Pero cuando nosotros estudiamos y vemos todos los acontecimientos y todo lo que sucedió, lo que realmente motivó y llevó a esto fue la doctrina de la sola Escritura. Porque fue el despertar en el momento en el que nosotros empezamos a ver como las Escrituras, en ese momento histórico, a las Escrituras como nuestra única regla de fe infalible, ¿verdad?, e inherente. Así que, comenzando con Martín Lutero, este monje alemán que nació en el siglo XV, en 1483, obviamente en Alemania, de unos padres pobres que trabajaban. Su padre era campesino y posteriormente empezó a trabajar en las minas. Y la idea de su padre era trabajar fuerte para poder asegurar una educación para Martín, para su hijo. Claro, si su hijo tenía una buena educación, tenía un buen trabajo, él estaba asegurando también que su hijo tomase cargo de él en su vejez, ¿verdad? Por eso es parte del empeño del padre de que Martín Lutero lograra esto. Por eso es que, bajo tanto sacrificio, Martín Lutero entonces va a estudiar a la universidad, y entonces la carrera que escoge es la carrera de abogacía. ¿Por qué? Porque en ese momento dado de la historia era una carrera que aseguraba un sustento económico. Por lo tanto, era viable. Así que Martín Lutero
procede y cuando está en la universidad, al principio en sus estudios, Martín Lutero era un estudiante sobresaliente, era una persona muy inteligente. Lo curioso del caso es que en el periodo de los estudios de Martín Lutero es cuando sucede algo que es importante, un evento que es sumamente, bueno, no sumamente importante, pero sí algo importante en su vida. Y es que de camino a su casa, Martín Lutero estaba caminando. Acuérdense que en ese momento uno no podía coger la Lynx, no podía coger un tren, no podía coger un carro, el que más podía ir a caballo, ¿verdad? Entonces él iba caminando junto con un amigo y en el campo hay una tormenta eléctrica. Cae un rayo cerca de donde está Martín, que afecta a uno de sus compañeros. Martín Lutero en esa tormenta, no sé si usted ha estado en una tormenta eléctrica, y debe ser impresionante, más aún cuando usted ve que los rayos están cayendo cerca de donde usted está. ¿Qué pasa? En ese momento Martín Lutero estaba despavorido, estaba asustado porque él entendía su relación y su condición delante de Dios. Para bien o para mal, lo mucho que se traía de la teología escolástica católica siempre mencionaba de que sí, nosotros sabemos nuestra condición delante de Dios y que estamos perdidos delante de Dios. Claro, en su teología, en la teología de la Iglesia Católica en ese momento, usted tenía que trabajar y hacer penitencia y hacer una serie de cosas para lograr y asegurar su salvación. Por eso es que Martín Lutero, cuando está en ese momento, él empieza a pedirle a Santa Ana, y le dice: Santa Ana, si tú me salvas de esto, yo me vuelvo monje. Nota al calce, Santa Ana es la madre de María, ¿verdad? Entonces, dentro de la teología católica, se le presta reverencia a María, a la madre de María, porque dentro de la teología católica María es inmaculada, su concepción también fue inmaculada, por lo tanto no tuvo pecado. Ven como una idea equivocada brinca hacia otra, ¿verdad? El concepto y el dogma de la inmaculada concepción de María nos lleva a la conclusión lógica de que si ella fue concebida sin pecado, su madre también tuvo que haber sido santa, ¿verdad? Por eso es que se le presta reverencia a Santa Ana. También Santa Ana era la patrona de los mineros, ¿verdad? Y su padre era minero. Así que Martín Lutero cumple su promesa. Nosotros cumple su promesa a su padre, que puede estar seguro que su padre estuvo sumamente molesto, porque el dinero que él invirtió en su educación se fue entonces para el piso, porque entonces Martín Lutero decide entrar en el monasterio. Ahora, entendamos, ni los teólogos tienen algún poder si no están cimentados en las escrituras, ¿verdad? Así que una vez comienza a estudiar el libro de Romanos, Martín Lutero entiende que la justicia de Dios aquí no se refiere como el hecho de que Dios castiga a los pecadores, sino que se refiere más bien a la justicia del justo, que nosotros somos justos no por nuestras obras, no por algo que podamos hacer, sino por la fe que también Dios pone en nosotros. Entonces él empieza a ver que la justificación es por la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos redención. Él dice que los cielos se le fueron abiertos cuando él vio esto, cuando entendió la doctrina de la justificación por la fe, porque el peso que él antes tenía de yo nunca voy a poder pagar esta deuda, ahora él dice: es que yo no tengo que pagarla, ya Cristo pagó esa deuda por mí. ¿Ah? Y nosotros tenemos esa misma esperanza. Parte de las cosas que mientras Lutero estuvo estudiando, gracias, como dije anteriormente, al movimiento renacentista y volver a las fuentes originales, Erasmo, un humanista muy importante y que más posteriormente va a tener una discusión con Lutero, él hace un Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, lo recopila en griego original, ¿verdad? Cuando Lutero está leyendo específicamente en Mateo 4:17 y en Hechos 2:38, acuérdense que la versión que se utilizaba en la iglesia, que se utilizó en ese momento por más de 1500 años, casi más de 1500 años, era la Vulgata Latina, era la traducción de los textos griegos al latín hecha por Jerónimo. Y esa era la versión que todo el mundo utilizaba, ¿verdad? Y por muchos años la iglesia la utilizó. ¿Qué pasó? Cuando Jerónimo estaba traduciendo específicamente Mateo 4:17 y Hechos 2:38, Jerónimo, donde se supone que diga
hacer o arrepentíos, Jerónimo escribió o lo tradujo como hacer penitencia. Un error pequeño, sin ninguna mala intención de Jerónimo. Esas dos palabras en las escrituras eran la base del sistema de penitencias que había creado la Iglesia Católica en ese momento. Por eso es que Lutero no solamente se estaba enfrentando a algunas personas en el campo, se estaba enfrentando a una institución poderosa porque estaba enfrentándose a algo que era bien importante, que era la doctrina de la penitencia, en la cual dice que nosotros tenemos que hacer algo para pagar y purgar nuestros pecados. Ese pequeño error se pudo corregir cuando volvemos a las fuentes, cuando es las escrituras las que entonces nos dicen a nosotros y es lo que tenemos que hacer, y nosotros nos dejamos llevar con él. En ese momento Lutero tiene este despertar. Una cosa bien importante: Lutero no quería reformar la iglesia, Lutero no quería dividir la iglesia, Lutero no era un rebelde. Lutero lo que quería hacer era demostrar y hacerle ver a las personas: hey, llevamos tanto tiempo equivocados, esta es la verdad. Su intención nunca fue dividir la iglesia, como muchas veces tristemente se menciona de Lutero. Lutero lo que quería básicamente era volver, que la iglesia volviera otra vez a sus raíces. Mientras Lutero estaba haciendo esto, el Papa Leo, en ese momento, Papa Leo X era el Papa que estaba reinando la iglesia en ese momento, de la familia de los Medici de Italia. Era un papa que le gustaba el dinero, le gustaban los lujos, y él se enfrascó en esta aventura de hacer la Basílica de San Pedro, que es donde usted ve cada X tiempo que muere un papa, donde se elige el papa ahí en el Vaticano, la Basílica de San Pedro, Basílica de San Pedro. Muy hermosa. ¿Qué pasa? Esas construcciones cuestan dinero. ¿De dónde la iglesia podía sacar ese dinero, aparte de los impuestos que cobraba? Era por medio de las indulgencias. Entonces, ¿qué pasa? El Papa Leo se encontraba en un momento dado de que, hey, necesito dinero para hacer esta construcción. En Alemania, Brandeburgo, uno de los obispos que estaba en Alemania, dijo: hey, yo también quiero ser el arzobispo de Mainz, yo también quiero tener ese arzobispado. Entendamos aquí que esto es otra distorsión de las palabras de las escrituras, donde nosotros entendemos que la iglesia tiene sus líderes, tiene sus obispos, sus pastores, sus elders, sus ancianos. Es el gobierno que tiene la iglesia, ¿verdad? Entonces, obviamente, un pastor o un obispo no puede ser el pastor de múltiples iglesias, mucho menos de múltiples regiones. Es humanamente imposible. Pero esto es lo que se estaba hablando, claro, porque cuando usted era el arzobispo de una región, usted cobraba taxes por esto. Por lo tanto, esto tenía unos ingresos económicos. ¿Qué pasa? Esta persona quería esta posición, el Papa necesitaba el dinero, vende la posición. El Papa dice: bueno, dame 10.000 ducados, que son alrededor de $270.000, y con esto yo te puedo dar la posición. ¿De dónde él va a sacar el dinero? Recurren entonces a la venta de las indulgencias, ¿verdad? Y la venta de las indulgencias fue la gota que derramó el vaso en la paciencia de Martín Lutero, y fue lo que nuestro Señor utilizó para hacer despertar a todo el mundo. Utilizaron la venta de indulgencias, utilizaron a Tetzel, un personaje muy extraño en la historia. Tetzel, su trabajo era ir pueblo por pueblo a vender las indulgencias. Él hacía un show como un vendedor, como estos vendedores que usted ve en los canales de televisión, los QVC, cosas así, ¿verdad? Que se exageran las cosas. Así era Tetzel. Bueno, Tetzel en un momento decía que por cada pecado que usted cometía son 7 años que usted va a pasar en el purgatorio. Así que haga la matemática. Si usted peca una sola vez al día, lo que es imposible, multiplique eso por 365 días. O sea que usted se peca una vez al día por un año, va a pasar 2.555 años en el purgatorio. Oye, es una buena esto de venta, ¿verdad? Eso sí, la gente iba y veía: claro que sí, necesitamos comprar estas indulgencias. Parte de las cosas que este charlatán decía, que las indulgencias dejaban al pecador más limpio que Adán antes que pecar, que la cruz del vendedor de indulgencias tiene tanto o igual poder que la cruz de Cristo, y que tan pronto la moneda suene en el cofre, así el alma de su persona, de su familia, va a resoltar
del purgatorio. Esas eran las técnicas que se utilizaban. Vamos a hacer un paréntesis y no vamos a ser justos, eso no era la doctrina de la Iglesia Católica en ese extremo. Este hombre era un charlatán, un payaso, ¿verdad?, que utilizó, pero esto es un ejemplo a donde como una doctrina que no está basada en las Escrituras, cuando nosotros nos alejamos de las Escrituras, ¿cómo nosotros podemos terminar?, ¿verdad? Entonces la reacción fue grande, no solamente dentro de la iglesia, los humanistas. Lutero empieza a hacer llegar y a ver y a resaltar el estado moral de la iglesia en ese momento. Promiscuidad, la simonía es la venta de posiciones en la iglesia, el sistema de méritos, todo esto, ¿verdad? Eso fue lo que llevó a Martín Lutero en ese momento, en el 31 de octubre de 1517, redactar un documento con 95 tesis, 95 señalamientos que no solo atendían ese problema de las indulgencias, sino otros problemas que tenía la iglesia. Martín Lutero, las claves en la puerta del castillo. Vamos a entender que Martín Lutero no estaba haciendo ningún tipo de vandalismo. ¿Por qué? Porque era común en ese momento el bulletin board era en la puerta del castillo, de la puerta de la iglesia del castillo, o sea que todo el mundo, bueno, todo el mundo, la academia, los profesores, siempre que querían hacer una propuesta o un papel en el cual podían invitar a debatir a otros profesores, se escribía ahí, ¿verdad? Y se clavaba en la puerta. Martín Lutero, la intención no era que todo el mundo viera esas 95 tesis, por eso las escribió en latín. El latín es el idioma del pueblo culto y su intención era llevar una discusión entre los profesores de la universidad. O sea, su intención era una académica en el principio. ¿Qué pasa? Los estudiantes de Martín Lutero, que ya estaban escuchando por mucho tiempo los señalamientos de Lutero y todo esto, estaban bien entusiasmados. Cuando lo vieron, lo sacaron, lo copiaron al alemán y lo pasaron en la imprenta. En ese momento, recientemente, varios años atrás, había descubierto la imprenta y se imprimió y se envió. Ese sería entonces el primer mensaje viral en la historia, ¿verdad? Ese sería el primer mensaje viral. Oye, y todo el mundo empezó a hablar. Esto hizo una revolución y, bueno, que ya sabemos las consecuencias de todo esto. El Papa entonces excomulga a Lutero. Lutero quema esa ley o la bula, que es la donde se escribe la condena del Papa hacia Lutero, donde dice: hay un jabalí salvaje en el viñedo del Señor que está destruyendo todo. Y Lutero dijo: a mí no me importa, la quemó. Y entonces el Papa y la iglesia dijo: vamos a quemar todos esos libros. Y Lutero dijo: ok, quemen mis libros, yo quemo la bula. O sea, todo esto estaba pasando. Otra cosa, el contexto social era diferente. Alemania estaba ya cansado de pagar estos impuestos a una iglesia que era ausente. Éramos pobres. O sea que todos estos pequeños elementos se mezclaron. Es bien interesante cómo en la providencia de Dios, un ser humano tan pequeño, que no tiene ni poco poder, pudo enfrentarse a la iglesia y al emperador del Sacro Imperio Romano, que en muchas ocasiones trató de aniquilarlo, pero por la providencia de nuestro Dios se salvó de eso. Así que, según sigue pasando las cosas, Lutero entonces se le llama y le dice: ok, vamos a lo que se conoce como la dieta de Worms, y era donde Lutero tenía que presentar su postura al frente del emperador, al frente de los líderes de la iglesia. Entonces ese es el momento más cumbre. Si usted ha visto de Luther, han hecho varias películas, y es en el momento en el cual, para mí, la última versión de la película es bien interesante, porque ese es el momento de más pasión, ¿verdad? Es donde, si usted ve la versión de 1950, usted va a ver a Lutero, blanco y negro, usted va a ver a Lutero, yo bien fuerte, y él se para delante del emperador y delante de los líderes de la iglesia, y él se opone. Cuando usted ve la versión moderna, mucho más pegada a la realidad, usted va a Lutero temblando, porque sabía que se estaba presentando al frente de los líderes de la iglesia, donde el emperador del Sacro Imperio, y sabía que en cualquier momento esa gente lo podía mandar a matar, como pasó casi 100 años atrás con Juan Hus, ¿verdad? Otro de los reformadores, o los que empezaron con la reforma. Entonces, él se presenta, él trata de hacer una presentación de su postura, no le interesó, aquí tú no viniste a hablar, aquí lo único que tú viniste a hacer es arrepentirte de lo que estás haciendo, ¿verdad? Esa fue la única opción que le dieron a Lutero. Lutero dijo:
le dijeron, ok, estos libros que están aquí son tuyos. Y Lutero dijo, temblando, sí, son míos. Ok, tú te arrepientes de esto. Lutero dijo, deme 24 horas, ¿verdad? Un tiempo, déjeme pensarlo, y al otro día él habla. Entonces ahí es cuando Lutero se enfrenta. Piensen en este ser humano, este monje que no tiene ningún tipo de influencia y no tiene poder. Se encuentra en ese momento frente a las personas más poderosas. Y entonces donde ellos le dicen, usted se arrepiente de esto. ¿Y qué dice Lutero? Lutero dice, si no se me convence mediante testimonio de las Escrituras y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismo por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Y las famosas palabras de Lutero, Dios me ayude. Amén. ¿Ah? Entonces, ¿qué hizo Lutero en ese momento? ¿Qué es lo importante de todo esto? Lutero dijo que a menos que no se me sea convencido por las Escrituras, yo no voy a echar para atrás. Lutero sienta y pone las doctrinas y el valor de las formulaciones doctrinales, las pone encima de las Escrituras o sobre las Escrituras. Son las Escrituras las que determinan eso. Lutero hace de la palabra de Dios el punto de partida y la autoridad final. Las Escrituras nos dicen entonces que en el sentido estricto la palabra de Dios es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, y el Verbo se hizo carne y habitó en nosotros, ¿verdad? Así que la palabra se encarnó en Jesucristo, quien es a la vez la máxima revelación de Dios y su máxima acción. Nosotros habíamos hablado varias semanas atrás acerca de que una de las razones por las cuales Jesús encarnó es para revelarnos a Dios. Podemos ver a Dios a través de Jesús. Y entonces en Hebreos dice que en momentos anteriores Dios hablaba de diferentes formas, pero ahora nos habla a través de su Hijo. ¿Y dónde tenemos a su Hijo? En las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, si yo quiero, y algo que repetimos mucho, si yo quiero escuchar a Dios, leo las Escrituras, ¿verdad? Dios me habla única y exclusivamente a través de las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios porque en ella Jesucristo se llega a nosotros. Esta idea de la palabra de Dios como Jesucristo era la base de la respuesta de Lutero a los principales argumentos católicos, ¿verdad? Quienes decían que puesto que es la Iglesia la que había determinado las Escrituras, por lo tanto ellas tenían poder sobre las Escrituras. Por eso es un punto que nosotros no vamos a entrar ahora. Sí vamos a desarrollar y a probar la doctrina de la sola Escritura utilizando un texto. Hay miles de textos, hay miles de pruebas en las cuales nosotros como protestantes nos podemos afiancar acerca de la doctrina de la sola Escritura, pero en este momento vamos a utilizar solamente un texto. Así que puesto que la Biblia da testimonio más fidedigno de ese evangelio que la iglesia corrompida del Papa y que las tradiciones medievales, la Biblia tiene autoridad por encima de la iglesia, y esas tradiciones, aun cuando sean ciertas, que en los primeros siglos fue la iglesia la que reconoció el evangelio en ciertos libros y no otros, determinó así el contenido del canon bíblico. Muchas veces se dice que no podemos creer en la doctrina de la sola Escritura. ¿Por qué? Porque fue la iglesia quien le dio el canon y quien cerró el canon de la iglesia. Pero si nosotros conocemos la historia de la iglesia, sabemos que la mayoría de los libros, antes de que se cerrara el canon en el siglo 3 o 4, ya la iglesia reconocía desde el principio cuáles eran los libros inspirados del Nuevo Testamento y cuáles no. Por lo tanto, vamos a ver cómo esos libros se reproducían y estaban vigentes en la historia de la iglesia desde mucho antes del siglo 100. Ahora, ya entendemos a Lutero, entendemos el contexto de la gran reforma protestante, ¿verdad? Y ahora con ese contexto vamos a poder entender un poco más cuando hablamos de la doctrina de la sola Escritura, cuando hablemos acerca de la doctrina de la justificación por la fe
sola gracia, sola fide, cada una de esas doctrinas que vamos a estar discutiendo por este mes. Ahora, sola escritura es la que vamos a tocar ahora, donde esta nos dice que es la palabra solamente. Aquí implica que la palabra de Dios es el único estándar en materia de fe y práctica. Es la última revelación y es la última ley, es la última ley y la última autoridad. Claro, nosotros tenemos autoridad en la iglesia tiene autoridad, ¿verdad? Los obispos, los ancianos tienen una autoridad con nosotros, lo mismo la iglesia. Pero lo que dice esta doctrina, lo que dice la palabra es que la última autoridad, no empece lo que diga el teólogo, no empece lo que diga el obispo, no empece lo que diga el pastor, no empece lo que diga la iglesia si va en contra de las escrituras. Quien da la última palabra es la escritura, ¿verdad? Las diferencias entre las denominaciones cristianas se deben precisamente en muchos casos a la liberalidad con que algunas denominaciones usan la palabra de Dios y en otras a la forma como le agregan o le quitan a ella misma. En esa palabra de Dios y no en ningún otro libro, es en esta palabra de Dios y no en ningún otro libro donde Dios se ha revelado al hombre y ha revelado el camino a la salvación. Ayer, el jueves pasado, el pastor estaba hablando acerca de lo que era revelación especial y revelación general, ¿verdad? Tocamos eso bien rapidito y sabemos que la revelación general es la naturaleza. Dice que los cielos hablan de la gloria de Dios. La revelación natural, yo veo la naturaleza, veo cómo es el ser humano hecho, veo cómo trabaja la física, veo cómo trabaja todo eso, y esto me dice a mí, hey, tiene que haber un creador, tiene que haber alguien más poderoso que yo. Esa es la revelación general. Claro, la revelación general es suficiente para condenarnos, es suficiente para dejar a nadie sin excusa de que Dios existe. Pero necesitamos entonces la revelación especial, que es la palabra de Dios, que es donde único encontramos cómo nosotros podemos ser salvos. Esa es la importancia de la revelación especial, ¿verdad? Entonces, dice que en esta palabra de Dios, en ningún otro libro, vamos a encontrar el camino a la salvación. Dios es infalible, el resultado de su inspiración es también infalible. Algo que segunda de Pedro dice en capítulo 1, el verso 20 al 21, donde dice, pero ante todo sabe esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así que esta es básicamente lo que es, en un resumen, lo que es la doctrina de la sola escritura. Ahora, parte de las cosas que me gusta hacer cuando vamos a predicar es presentar un punto y nosotros lo justificamos. En el caso mío, como profesor de historia, pues todo trato de justificar al principio con la historia, pero sabemos que no es suficiente. Usamos la historia. Que la historia me dice esto acerca de la doctrina de la sola escritura. ¿Qué nos dicen nuestras confesiones de fe acerca de la sola escritura? Que sería nuestra próxima autoridad. Dice nuestra confesión en el capítulo 1. Dicho sea de paso, cada una de las confesiones, ya sea Westminster, ya sea 1689, ya sea diferentes confesiones, todas ellas comienzan el primer capítulo. ¿Cuál es? Las Sagradas Escrituras. Porque sabemos que sin esto las demás doctrinas no tienen fundamento. Por eso en el capítulo 1, en el párrafo 1 de la confesión, dice: las Santas Escrituras es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadoras, ¿verdad? Y ese mismo párrafo comienza a hablar de que aunque tenemos revelación en la naturaleza, aunque vemos otro tipo de revelación, esta no es suficiente para nuestra salvación. En el párrafo 4 dice: la autoridad de la Santa Escritura, por la que ésta debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o la iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Y en el último párrafo de ese capítulo, en el párrafo 6, nuestra confesión de fe dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida están expresamente expuestos y necesariamente contenidos
en la Santa Escritura, a la cual nada en ningún momento ha de añadir, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Nosotros podemos sacar de nuestra confesión que, número uno, las Escrituras es la única regla de fe final, es la única, que es suficiente, no hace falta otra más revelación. Yo no necesito más revelación, yo no necesito que Dios me hable, yo no necesito tener manifestaciones, yo no necesito que Dios se me aparezca en un sueño, yo no necesito nada de eso, porque lo que es suficiente lo tengo aquí en las Escrituras. Yo quiero saber cómo es Dios, en las Escrituras está aquí y está lo suficiente. Dios es infinito y como un ser infinito nosotros jamás y nunca vamos a poderlo entender, pero a Él, lo que a Él le plació revelar de su ser está en las Escrituras, y esto es lo único que nosotros necesitamos. Así que es segura, es infalible. Nosotros entendemos que porque es inspirada por Dios, y en unos minutos vamos a hablar acerca de la inspiración, nosotros tenemos la confianza de que es un ser que es infalible, que no tiene error. ¿Por qué? Porque quien la inspiró es un ser perfecto, y un ser perfecto no puede equivocarse. El día que un ser perfecto se equivoque, deja de ser perfecto. Por lo tanto, esa es la seguridad que nosotros tenemos, que la voluntad de Dios está aquí. Pero usted dice, bueno, pero es que si nosotros vemos la historia de la iglesia, vemos cómo la iglesia ha errado en muchos momentos. Cuando, por ejemplo, el caso más famoso, cuando Copérnico, si no me equivoco, que Copérnico decía, no, la tierra es redonda, y la iglesia dice, no, aquí habla de que, no, perdón, que la tierra es redonda, no, que la tierra rodea alrededor del sol, y él dice, no, hay un versículo donde dice que es el sol quien está alrededor de la tierra. ¿Quién erró ahí? Erró el intérprete de las Escrituras, ¿verdad? Las Escrituras no se equivocaron. Quien siempre equivoca es el que la interpretó, no la Escritura. Por lo tanto, el origen, ahora vamos al origen y el propósito de las Escrituras. Y como buenos protestantes, nosotros entonces vamos a las Escrituras, y el texto que vamos a utilizar para probar esto va a ser el texto que leímos al principio, que dice segunda de Timoteo 3:15 al 17, donde dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Aquí Pablo afirma dos verdades fundamentales de las Escrituras. La primera se relaciona al origen de las Escrituras, de donde provienen las Escrituras. Y la segunda, en esos versículos, vamos a ver el propósito de las Escrituras. ¿Qué quiso decir Pablo con todas las Escrituras? Es muy posible que aquí Pablo está hablando de Timoteo, y Pablo esta frase incluye las dos fuentes de conocimiento que le dio a Timoteo, las Sagradas Escrituras y lo que él aprendió de él. En el versículo 14 habla de aquellas cosas que aprendiste, le dice a Timoteo. O sea, aquella enseñanza que Pablo le dio. Así que algunas personas pueden decir, bueno, algunos detractores de la doctrina de la sola Escritura dicen, hey, cuando Pablo está hablando aquí, el canon no estaba cerrado, no estaban todos los libros del Nuevo Testamento, por lo tanto Pablo se estaba hablando aquí única y exclusivamente, el texto que pudo haber tenido había sido el Antiguo Testamento. Eso lo vamos a discutir ahora un momentito, porque vamos a ver que si bien es cierto que en ningún lugar el apóstol Pablo determina determina que sus palabras, que sus enseñanzas, que sus cartas de una forma explícita son las Escrituras, de una forma implícita lo vamos a ver. En varios pasajes que se acercan mucho a este hecho, Pablo recomienda que sus cartas sean leídas públicamente en las asambleas cristianas, seguramente junto con las lecturas del Antiguo Testamento. Eso lo vemos en Colosenses 4:16 y en 1 Tesalonicenses 5:27, ejemplos donde Pablo dice, hey, esta carta que yo estoy enviando, léala en frente de la asamblea. ¿Qué pasa? Lo que se lee en las asambleas es las Escrituras. Posiblemente se está leyendo las cartas de Pablo, siendo en el principio del siglo,
también se va a estar leyendo el Antiguo Testamento. O sea, está equiparando o poniendo las dos en el mismo sitio. En varias veces él afirma que habla en el nombre y con la autoridad de Cristo. Eso lo vemos en 2 Corintios 2:17, el 13 al 3, y en Gálatas 4:14, donde él habla: hey, yo estoy hablando con la autoridad de Cristo. Entonces está dando autoridad a su palabra. Llama su mensaje en 1 Tesalonicenses 2:13 la palabra de Dios, ¿no? Al decir a otros lo que Dios le ha revelado, dice: no por palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que me enseñó el Espíritu. 1 de Corintios 2:13. Así que esto es una reclamación de inspiración, más aún de inspiración verbal. Otro punto: Pedro, el apóstol Pedro, se refirió con claridad a las cartas de Pablo, ¿verdad?, llamándolas escrituras. Cuando vamos al idioma original, la palabra que se utiliza en escritura, que se utiliza para referirse a escritura, es la única palabra que se utiliza cuando se refieren a las escrituras del Antiguo Testamento o aquel documento inspirado por Dios. Pedro está dándole el mismo nombre a las escrituras, a las cartas de Pablo y a las cartas y a los libros del Antiguo Testamento. Entonces, pues él al mencionar, habla del Antiguo Testamento como las escrituras. Y si vamos a 2 de Pedro 3, 15 al 16, aquí dice: considerar la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas, aquí Pedro está hablando acerca de las cartas de Pablo, asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen al resto de las escrituras. Pedro está diciendo que según los ignorantes tuercen las cartas de Pablo de la misma forma que tuercen las escrituras, poniendo las cartas de Pablo, esto es una prueba directa, las cartas de Pablo con las escrituras. Así que entendemos, además, ¿verdad?, parece evidente que Pablo contempla la posibilidad de un suplemento cristiano del Antiguo Testamento. Otro ejemplo, pues en 1 de Timoteo, en el 5:18, vemos como Pablo combina una cita de Deuteronomio con algo que Lucas escribió en Lucas 10:7, donde a las dos, en esta conjunción de estas dos citas, a las dos le llama escritura. O sea que Pablo entonces aquí está hablando de escrituras. Cuando hablamos de escrituras, no solamente son el Antiguo Testamento, sino son las cartas de Pablo, sino que también son los evangelios, sino que también son las cartas de los apóstoles, ¿verdad? Nosotros sabemos, básicamente no ha habido mucho problema con las cartas de Pedro, con las cartas de Juan, porque entendemos, muchas personas al principio tienen inspiración directa, porque eran personas que estaban directamente con Jesús, ¿verdad? Pero en este caso vemos como el mismo Pablo y como el mismo Pedro apoya y ratifica la inspiración de las cartas de Pablo. Así que en su definición, todas las escrituras, ¿verdad?, cuando Pablo dice toda escritura, significa que es inspirada por Dios. La palabra griega, ahora vamos un poquito más técnico, Theopneustos, que se traduce literalmente Dios alentada o Dios soplada. Inspirada significa soplada por Dios, o el hecho de el aliento, cuando sale el aliento. O sea, esto está diciendo no que los apóstoles escribieron y luego Dios los inspiró, o que ellos escribieron inspirados, sino que Dios sopló esas palabras a ellos, ¿verdad? La escritura no debe ser considerada como ya existente cuando vino el aliento de Dios sobre ella, sino que comenzó a existir por el aliento del Espíritu de Dios. Cualquiera que fuese el proceso en la inspiración, esto no anulaba la individualidad o la cooperación activa de los escritores humanos. Otro misterio, cómo Dios puede inspirar y expirar su palabra, y a la misma vez esa palabra
contiene unas características en estilo diferentes dependiendo cuál sea el autor. O sea que no es un proceso mecánico, sino que es algo que trabaja con las características del ser humano, ¿verdad? Y esto es lo que hace la palabra de Dios. Por eso es que usted ve diferentes estilos entre Pablo y entre Pedro, entre Santiago y entre Judas, ¿verdad? Diferentes los evangelios. Usted ve cómo cada uno de ellos es escrito, claro, con un enfoque diferente, pero también usted ve las características personales de Dios. Hasta en eso nuestro Dios quiso meterse con el ser humano, ¿verdad? Vemos como Dios, su palabra, su revelación, no la envía desde lejos, no cayó de lejos, sino que trabajó junto con nosotros, ¿verdad? La palabra se originó en la mente de Dios y fue comunicada por la boca de Dios, por el aliento del Espíritu de Dios, como decían los profetas, ¿verdad? La boca de Jehová ha dicho. Ahora, el segundo punto, el propósito de las Escrituras. Pablo aquí nos dice que el propósito de las Escrituras es útil, es provechosa, es precisamente, y lo es precisamente porque es inspirada por Dios. Para demostrar esto, lo que esto significa, Pablo utiliza dos expresiones. La primera la vemos en el verso 15, dice: las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabios para la salvación. La Biblia es en esencia un manual para la salvación. El propósito global no es enseñar hechos de ciencia, ¿verdad? Porque nosotros podemos llegar a esas conclusiones por el estudio empírico. Nosotros podemos saber que la luna está a X distancia, sabemos cómo se mezclan cada uno de los elementos y logran hacer otros productos, ¿verdad? Esas cosas la Biblia no nos las enseña, sino que la Biblia nos enseña acerca de la salvación, cosa que ninguna experimentación, ningún viaje espacial nos puede dar, ¿verdad? Nosotros podemos llegar a conocimiento de cómo funciona la naturaleza sin la Biblia, pero no podemos llegar a un conocimiento salvífico sin la Biblia. La Biblia entera despliega el esquema divino de la salvación. En la creación del hombre, cuando Dios crea el hombre a su imagen, vemos en la Biblia su caída en pecado y la desobediencia por entra en condenación, ¿verdad? Vemos en la Biblia cómo Dios crea, cómo vemos cómo nosotros caemos en condenación. El amor continuo de Dios a pesar de la revelación de su pueblo, lo vemos en las Escrituras. El plan eterno de Dios para salvar a ese pueblo por medio del pacto de gracia con su pueblo elegido, culminando entonces con la venida de Cristo. La venida de Cristo como Salvador, quien murió para llevar los pecados del hombre, resucitó de entre los muertos, fue exaltado en los cielos y envió su Espíritu. Todo eso lo tenemos de las Escrituras. El rescate del hombre, primero de su estado de culpa y separación, y luego de la esclavitud y finalmente de la mortalidad, es una experiencia progresiva que vemos en las Escrituras. Nada de esto sería conocido si no fuera por la revelación bíblica. Calvino dice: las Escrituras contienen la regla perfecta para una buena vida y una feliz vida. En forma particular, la Biblia instruye en salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que, por lo tanto, siendo la Biblia un libro sobre la salvación, y dado que la salvación es por medio de Cristo, la Biblia enfoca su atención sobre Cristo. La Biblia entera enfoca su atención sobre Cristo. Lo vemos en el Antiguo Testamento cuando Él predice y tipifica a Cristo. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Como cada una de esas tradiciones, cada una de esos rituales, cada uno de esos mandamientos, cada uno tipifica a Cristo, ¿verdad? El sacrificio tipifica a Cristo. El no comer y el separar tipifica a Cristo. Restricciones dietéticas tipifican o nos dan una idea de Cristo, le daban una idea a esa persona de Cristo. Los evangelios relatan la historia de su nacimiento, de su vida, sus palabras y sus obras, su muerte y su resurrección. En los hechos nos describen lo que continuó haciendo y enseñó a través de sus apóstoles, especialmente en la propagación del evangelio y en el establecimiento de la iglesia desde Jerusalén hasta Roma.
Así que las epístolas despliegan la gloria completa de la persona, la obra y cómo nosotros podemos aplicar la persona y la obra de Cristo y cómo nosotros podemos aplicar esto a la vida del cristiano. Mientras que el Apocalipsis describe a Cristo compartiendo en el trono de Dios ahora y viniendo en breve para consumar la salvación y el juicio. Así que el cuadro completo de Cristo es ofrecido para despertar nuestra fe en Él, a fin de que por la fe en Él nosotros podamos ser salvos. Vamos dando otra vez en el asunto de las Sagradas Escrituras y por qué estas Escrituras en la segunda parte de su versión dicen son útiles, y esta es la utilidad de las Escrituras. Pablo sigue hablando, ¿verdad? Y dice acerca del provecho y la utilidad de las Escrituras están relacionadas a lo que nosotros creemos, el credo y la conducta. En cuanto al credo, las Escrituras es provechosa, ¿verdad? Porque parece que son provechosas para enseñar la verdad y corregir el error. En cuanto a conducta, es provechosa para redarguir, por eso que la palabra nos redarguye, y para instruir en justicia. John Stott dice, anhelamos ya sea en nuestras propias vidas o en nuestro ministerio de enseñanza, superar el error y creer en la verdad, vencer el mal y creer en la santidad. Si entonces creemos esto, debemos recurrir a las Escrituras, pues ellas son provechosas precisamente para esto. Así que realmente las Escrituras es el medio principal que Dios emplea para conducir al hombre de Dios a la madurez. Es solo a través del estudio diligente de las Escrituras que el hombre de Dios puede llegar a ser perfecto, ¿verdad? Cuando habla de perfecto está hablando de completo. No es que es perfecto sin pecado, sin mancha, sino que es completo. La palabra aquí es completo, ¿verdad? Enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, si nosotros echamos una mirada un poco retrospectiva del capítulo capítulo 3 de segunda de Timoteo, podemos entonces nosotros apreciar en el mensaje algo. Primero, los tiempos peligrosos en que estamos viviendo son muy angustiosos. A veces uno se pregunta si el mundo y la iglesia se han vuelto locos ante las ridículas opiniones y la bajeza en el nivel de vida. Algunos creyentes son arrastrados de sus bases por las corrientes del pecado y el error. Otros se esconden como si fuesen como si fuera esta la mejor alternativa para subsistir. Pero ninguna de estas actitudes es el camino cristiano. Pero tú, dice Pablo, como le dijo a Timoteo, permanece firme. No importa si la presión para conformarte a este mundo es fuerte. No importa si eres joven, tímido y débil. No importa si te hallas solo en tu testimonio. Hasta ahora has seguido mis enseñanzas, le dice Pablo a Timoteo. Continúa con lo que has creído. Conoce las credenciales bíblicas de tu fe. Las Escrituras entonces es alentada por Dios y provechosa. Aún en medio de estos tiempos difíciles, en los que los hombres malos e impostores a veces se ven peores, te puede hacer una persona completa y equiparte adecuadamente para tu trabajo. Aunque nuestra situación esté en detrimento, aunque la sociedad esté mala, las Escrituras son las que te pueden dar y equiparte adecuadamente. Permite que la palabra de Dios que te transforme en un hombre de Dios, como dice Pablo. Permanece en ella y te guiará hacia la madurez cristiana. Así que esa es la enseñanza de Pablo, es lo que Pablo le está hablando en esos pasajes a Timoteo. Pablo en esos pasajes nos habla de la autoridad, de la inspiración, de la utilidad de las Escrituras. Hay varios pasajes, como dije, que podemos utilizar para soportar, para poder justificar la doctrina de la sola Escritura. Pero ese pasaje conlleva, ¿verdad? Y resume varios aspectos importantes acerca de las Escrituras. Con todo esto, ¿qué podemos sacar del periodo histórico del siglo XVI de la Gran Reforma? Primero, el alto concepto de las Escrituras que se tenía, ¿verdad? Que nuestros reformadores tenían. Y la mente de que ellos tenían de proclamar a nuestras Escrituras como nuestra única regla de fe. Ahora, ¿qué nosotros podemos hacer? Nuestras tradiciones... Eso era lo que se mostraba.
¿verdad? Eso es lo que nosotros podemos sacar de nuestros reformadores, que la palabra de Dios era pura, que la palabra de Dios era inspirada, que la palabra de Dios era suficiente, ¿verdad? Que nada de lo que nuestra historia, nuestra tradición, concilio dijera tuviera algún valor si no fuese soportado por las Escrituras. Por lo tanto, las Escrituras, hermanos, nos hablan de quién es Dios, de su carácter santo, que es justo y que es puro. Las Escrituras también nos hablan de que nosotros claramente tenemos problemas y hablan sobre nuestra condición delante de Dios, y nos habla que nosotros somos pecadores, para nada santos, para nada justos y para nada puros, en contraste de lo que es Dios, y que somos simplemente merecedores de la justicia y de la ira de Dios y enemigos de Él. Las Escrituras nos hablan de que Dios en su segunda persona vino hacia nosotros y encarnó en el Señor Jesucristo, haciéndose semejante a nosotros en todo menos en pecado, siendo entonces así nuestro gran sustituto y nuestro vicario perfecto. Entonces también nos hablan las Escrituras que Dios, que es este Jesús, que murió por nuestros pecados, este Jesús también resucitó y fue llevado a los cielos, confirmando así la validez de su sacrificio y la suficiencia de su sacrificio. Eso nos dice en sus Escrituras, pero también nos dice en sus Escrituras que en un momento no muy lejano nuestro Señor va a regresar, y en ese momento nuestro Señor viene por su iglesia y viene a juzgar a sus enemigos. Por lo tanto, hermanos y amigos, el mensaje de salvación lo tenemos en las Escrituras. Lo que tenemos que hacer no nos dice la iglesia, no nos determina lo que nosotros tenemos que hacer, no es los concilios, sino son las Escrituras. Por lo tanto, hermanos, hacemos esta invitación en este periodo histórico, si se puede decir de esta forma, en la cual nosotros reflexionamos en las hazañas de personas en el pasado que nos permitieron tener lo que tenemos nosotros ahora. Claro, todo esto bajo el control de nuestro Señor Jesucristo. Que vayamos a Él. Si usted no ha entregado su vida, si usted no ha reconocido su condición de pecador, recuerde que lo que padecía Lutero lo padecemos nosotros, ¿verdad? La diferencia entre los hijos de Dios, tenemos la seguridad de que sí somos pecadores, de que sí merecemos la muerte, pero nuestra salvación no está en lo que nosotros hacemos, sino en nuestra fe en el Hijo de Dios, y esto lo ratifica la palabra de Dios. Aquellos que no han puesto su fe en Jesús, entiendan, como siempre digo, nuestro Señor Jesucristo viene y va a llegar, y en ese momento que llegue, toda rodilla doblará ante Él, a la buena o a la mala, dicen las Escrituras, ¿verdad? O nos vamos a arrodillar en amor, en gloria, en pasión y en felicidad porque llegó nuestro Redentor, llegó nuestro Señor, o se van a arrodillar con odio, rabia, con sus rodillas quebradas porque van a recibir el justo juicio. Así que, hermanos, meditemos en esto y demos gracias a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios trino, Dios creador, vamos ante ti, Padre, dándote gracias, Señor, porque tú has venido hacia nosotros. Gracias, Padre, porque tú siendo Dios perfecto, tú siendo Dios omnipotente, no necesitando de nosotros, tú has tenido la consideración hacia nosotros de poner tu palabra escrita para nosotros. Gracias, Señor, por esta revelación. Gracias porque podemos tener en nuestras manos lo que tú quieres que nosotros hagamos, lo que tú quieres, la forma en que tú quieres que nosotros nos comportemos. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que este momento haya servido, Padre, para que tú despiertes esos corazones que están dormidos. Despierten esos corazones de piedra, Padre, y los transforme en corazón de carne, Padre. Te damos gracias, Señor, porque en todo lo que pase y todo lo que pase y lo que suceda, tú eres, Señor, y tú eres el que tiene el control y soberano de todo, Padre. Todo esto lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo
tu amado Jesús, quien murió en la cruz del Calvario por tus hijos. Amén.